Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Muy bien, hermanos, bienvenidos una vez más. Este programa Retén la Sana Palabra. Retén la Sana Palabra. Hoy vamos a empezar un nuevo tema que se llama Lugares y tiempos difíciles. Lugares y tiempos difíciles. Bueno, vamos a empezar haciendo una pregunta. ¿Se da cuenta Dios lo que decimos y en la forma en la que lo decimos? Bueno, claro que sí, claro que sí. Recordemos que en Dios los detalles cuentan mucho. En Dios los detalles cuentan mucho, hermano. Lugares y tiempos difíciles. Vemos cómo Elías subió al monte Carmelo. Elías subió al monte Carmelo y allí el fuego de Dios cayó. Moisés subió solo a la montaña, al monte Sinaí, a recibir las tablas con toda la organización, los mandamientos, todo lo que tenía que hacer Moisés, el censo, los retos, todo lo que Moisés tenía que hacer se lo dio Dios en instrucciones para él. ¿Ok? Entonces, para esto, hermanos, vamos a darte la bienvenida, tú que estás conectado. Quédate conectado una hora con nosotros y si quieres, marca el número telefónico 998-742-8839 y el 998-372-8395. Entonces, como ya es costumbre, reúne a tu familia. Si tienes a tu familia ahí cerca, reúnela para que en una hora tengan un alimento espiritual fuera de lo normal, un alimento espiritual que te va a dejar con un buen sabor de boca, que te va a llenar, que te va a dar tranquilidad y te va a hacer que descanses hoy en la noche con mucha tranquilidad y con mucha paz sin que tengas ninguna pesadilla. ¿Ok? Entonces, estamos viendo cómo Moisés subió solo al monte Sinaí a recibir las tablas con todas las instrucciones y con todos los mandamientos que Dios le estaba dando para que los ejecute en la tierra. Y dejó a todo su pueblo al pie de la montaña. Todo el pueblo se quedó al pie de la montaña. Moisés subió solo al monte Sinaí. ¿Pero qué pasó? Bueno, el pueblo no esperó mucho. El pueblo se desesperó. No esperaron mucho tiempo. Porque en pocos días, ¿qué creen que estaban haciendo? Pues ya estaban desesperados. Desesperados se pusieron a bailar alrededor de una cabra. Estaban cometiendo idolatría. La pregunta es, si estaban tan desesperados, ¿por qué no se pusieron a orar a Dios? Y Moisés, su líder, estaba hablando con Jehová, Dios de los ejércitos, directamente. ¿Por qué no se pusieron a orar? Entonces tú, hermano, toma este ejemplo para nosotros, para estos días, ¿ok? Entonces tú también sube a la cima de la montaña a ver la gloria de Dios bajar, pero si puedes, lleva a toda tu familia. Lleva a toda tu familia y con toda la calma, con toda la paz, adoren a Dios. ¿Dónde es la cima de la montaña? Bueno, en el templo en donde tú quieres reunirte. Ahí encuentras a nuestro Señor. Ahí encuentras a Dios. Entonces, invita a toda tu familia a que tengan comunión con nuestro Dios, a que todos estemos conectados. Seguramente en este momento que nosotros estamos aquí hablando de la palabra de Dios, en el otro lado del mundo, en Japón o en Afganistán o en Rusia, alguien también está hablando de la palabra de Dios. Y esa es la conexión que tenemos, porque el Espíritu Santo nos conecta y nos va dando seguramente que esta palabra
Es la misma palabra que algún hermano está comentando en algún lugar en estos momentos, en África o en Oceanía, o hasta en la isla más apartada del mundo. Entonces, ¿por qué? Pues porque todos estamos viviendo en este tiempo, en esta época, en este ciclo, en este siglo. Entonces, invita a toda tu familia que se queden contigo un momento nada más para escuchar esta bendición. Esta es una buena oportunidad para escuchar la palabra de Dios, para que cosechemos un poco de la sabiduría que tiene este texto. Entonces, reúne a toda tu familia y conéctate con nosotros y con nuestro Señor Jesucristo. Y hoy, hermanos, hablamos sobre la urgencia de aprovechar el tiempo. Es urgente aprovechar el tiempo prevaleciente, el tiempo predominante, el tiempo imperante en estos días, el tiempo actual. Al tiempo actual hay que sacarle provecho, ¿ok? El paradigma de nuestro Señor Jesucristo, paradigma quiere decir ejemplo. Entonces, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo nos dirige a un cambio positivo. Él nos muestra con su ejemplo cómo tenemos que portarnos en estos tiempos, ¿ok? Entonces, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo lo tenemos que aplicar en estos tiempos. ¿Por qué? Vamos superando la carestía de la vida, vamos superando la inflación, estamos lidiando con guerras, estamos lidiando con todas las vicisitudes que hay en los diferentes escenarios mundiales, en las pruebas del día a día, en nuestros tiempos. Entonces, hoy tenemos que ser personas creativas. Hoy tenemos que ser padres y madres de familia creativos, ¿sí? Tenemos que ser líderes creativos. Bueno, imagínate si todos los presidentes y primeros ministros del mundo sean creativos y sean creyentes en Dios. ¿Cómo estaría este mundo? Algo totalmente diferente, ¿ok? Entonces, hoy tenemos que ser padres y madres de familia creativos. ¿Por qué? Para superar el estrés, la presión, la fatiga, los dilemas y las pruebas de la vida que siempre están atacándonos todos los días. Todos los días hay pruebas, hermanos, todos los días. Vamos más profundo. Vamos a poner un ejemplo. Solo porque no estás internado en un hospital psiquiátrico, eso no quiere decir que estás sano mentalmente. Solo porque trabajas detrás de un escritorio frente a una computadora, en una oficina, todo eso no quiere decir forzosamente que estás sano mentalmente. Muchos tienen recuerdos valiosos de sus padres, que es el último recuerdo de su papá o de su mamá. Y nadie puede tocar esos recuerdos. Nadie. Porque son sagrados, son el último recuerdo de su papá o de su mamá. Y no sabemos lo que pasaría si alguien se atreve a tocar ese recuerdo o a romper ese jarrón o a romper ese recuerdo. Entonces, cuando decimos no pierdas el tiempo, hermanos, no solo es un eslogan. No pierdas el tiempo en tu celular, en las telenovelas o en tu televisión o en los vicios. No pierdas el tiempo. El tiempo es valioso y cada vez se hace más angosto para algunas personas. Entonces, no es solo un eslogan, porque si tomamos ventaja del tiempo, hermanos, esto tómenlo como un consejo. Si tomamos ventaja del tiempo, si no aprovechamos el tiempo y nos volvemos proactivos, mucho más que hoy, entonces vamos a terminar siendo reactivos. Vamos a poner un ejemplo. En veces reaccionamos después de ser asaltados. En veces reaccionamos después de ser heridos. En veces reaccionamos, hermanos, después de ser despedidos. El consejo es: tomemos más agua y menos refresco de cola. ¿Ok? Eso es algo proactivo en vez de reactivo. ¿Para qué quieres ir a curarte después de que contaminaste tu hígado con tanto refresco de cola? Entonces, tomemos un poco más de agua.
vemos que vamos a caer en un bache y seguimos directo a ese bache. Entonces, el consejo aquí es que tenemos que ser proactivos en vez de reactivos. Porque, seamos sinceros, reaccionamos después de meternos en problemas. Reaccionamos después de insultar a un hermano. Y de verdad lo sentimos y reaccionamos, pero ya está hecho el daño, hermanos. Reaccionamos después de meternos en tremendos problemas. Y entonces sí vamos y buscamos a Dios. Pero si vamos y buscamos a Dios antes de cualquier acción, muchas cosas malas no nos pasarían. Entonces, tenemos que estar adelantados a todos los problemas. Otro consejo, ve liquidando todas las deudas que tengas. Ya no pidas préstamos. Hazte amigos de tus vecinos. Ve solucionando los problemas poco a poco con fe en nuestro Señor Jesucristo, que por cierto regresa muy pronto. Este es el detalle final, hermanos. Jesucristo regresa muy pronto. Entonces necesitamos entender que es mejor estar preparados. Es prudente estar preparados para cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Es prudente. Necesitamos estar preparados porque Dios tiene preparada una bendición para gente preparada. Dile a la persona que tienes a tu lado, prepárate ya. Prepárate ya. Si hoy no estás preparado, aprovecha el momento, aprovecha hoy. Hoy es el tiempo de prepararte, hermano, para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Hoy lidiamos con muchas cosas, con muchos detalles, con muchas vicisitudes en la vida. No podemos dormir, tenemos dolor en todo el cuerpo. No encajamos en ningún lugar. Fíjense nada más qué cosas. Entonces, estamos lidiando con muchas cosas terrenales, con muchas cosas tremendamente terrenales. Para que aparte de eso, tengas problemas con los dogmas de la iglesia. Los dogmas de la iglesia son los principios, son los fundamentos de la iglesia. Entonces, no puedes tener problemas ni dudas con los dogmas de la iglesia, con los fundamentos, con los principios de la iglesia cristiana. Porque algunas religiones, hermanos, le dan más importancia a la interpretación personal, de la palabra de Dios en contra de los dogmas de la iglesia, en contra de la dirección de los principios, de los fundamentos e instrucciones que solo extraemos de la palabra de Dios, que solo podemos extraer de la Biblia. Entonces, hoy hay cosas que nos ayudan, como en el libro de Números. Vamos a entrar al libro de Números 20, Números 2, Números 20 del 2 al 13. Números 20 del 2 al 13. Y ahí vamos a encontrar la palabra de Dios para esta tarde. Entonces, abre tu corazón, hermano, abre tu mente. Mientras analizamos este texto, donde vamos a extraer la sustancia, la esencia, lo esencial del mismo. Ahí vamos a encontrar lo que necesitamos para sustentarnos a través de los tiempos, a través de los ciclos, a través de los siglos, a través de los diferentes periodos de tiempo, a través de las diferentes estaciones del año, a través de las diferentes épocas, a través de los diferentes ciclos del tiempo, hermanos. Dios nos sostiene a través de toda edad, de toda situación y tiempo. Dios tiene las respuestas en toda edad, en toda situación y en todo tiempo. La respuesta está en Dios. La respuesta está en Dios. Vamos a verlo en Números 20 del 1 al 13. Libro de Números, capítulo 20 del 1 al 13. ¿Cómo iniciamos? Bueno, iniciamos con una pregunta. ¿Se dará cuenta Dios de lo que decimos y la forma en lo que lo decimos? Claro que sí, hermanos. Dios toma en cuenta pequeños detalles. En Dios todos los detalles cuentan. Lo vamos a ver. Dice así, Números 20 del 1 al 13. ¿Ok? Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación,
al desierto de Sin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña. Hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Lo vemos en Números 20, del 1 al 13. 13 versículos, hermanos. 13 versículos, pero hay tanta información y tanta sabiduría aquí. Yo les voy a mostrar nada más un poquito de la infinita sabiduría que está aquí. La pregunta fue: que ¿se da cuenta Dios de lo que decimos y en la forma en la que lo decimos? Y la respuesta: claro que sí, hermanos. Dios lo toma en cuenta. Vamos a analizar estos 13 versículos un poquito más profundamente. Un poco más profundo, ¿ok? Entonces, dice así: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el mes primero. Y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María. Y allí fue sepultada. Y porque no había agua, hermanos, el consejo es: empecemos a cuidar el agua. Cuidemos el agua desde ahorita. Cuidemos el agua. Cuida el agua en tu casa, hermano. En estos 13 versículos se menciona varias veces la palabra agua. Entonces cuidemos el agua. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés. Sí, fíjense, hermanos, llegando al desierto, y empiezan los problemas. Pero no eran problemas en realidad. Dios puede solucionar cualquier problema. Eran pruebas que le estaba poniendo Dios a su pueblo. Solo eran pruebas que con la ayuda de Dios obviamente iban a solucionar. Las pruebas que estés pasando en estos momentos, hermano, no lo veas como problemas, son pruebas. Son pruebas que estás pasando, pero ¿con qué actitud la estás pasando? ¿Ok? Entonces,
Mira el paradigma de Moisés, mira el paradigma, mira el ejemplo de Moisés. Sigue diciendo, se juntaron contra Moisés y Aarón y habló el pueblo contra Moisés diciendo, fíjense nada más lo que decían, qué bárbaros, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Qué estaban empezando a hacer? Murmurando, estaban murmurando. Les estaba faltando fe, hermanos, tan rápidamente. Estaban llegando apenas, estaban empezando los problemas, las pruebas, estaban llegando al desierto y ya estaban murmurando, ya estaban con falta de fe. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto? Para que muramos aquí. Otra vez repiten, muramos. O sea, personas completamente sin fe. Para que muramos nosotros y nuestras bestias. ¿Por qué nos has hecho subir de Egipto? Fíjense nada más lo que decían. Cuidemos nuestras palabras, hermanos. Fíjate nada más lo que decía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Ojalá, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto? No reaccionaban estas personas. Bueno, hermanos, recordemos que acababan de ser testigos de los grandes milagros de Dios. Ya estaban en el desierto, ya estaban caminando, ya estaban teniendo un acercamiento con Dios, ¿sí? Ya estaban con malagradecimientos, ya estaban con dudas, ya estaban con incredulidad, ya estaban con rebeldía, ya estaban con amnesia. ¿Ok? Entonces, sigue diciendo, para traernos a este mal lugar. Fíjense, estaban llegando ahí y ya reconocían a ese como un mal lugar, pero no se iban a quedar en ese lugar, solo estaban en tránsito, estaban en un momento de transición, no se iban a quedar ahí, no, ese no iba a ser un lugar permanente, y se estaban quejando. ¿Por qué? Pues porque no había agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Fíjense, a diferencia del pueblo, Moisés y Aarón se postraron sobre su rostro. ¿Qué hubiera pasado si todo el pueblo, en lugar de andarse quejando y andar queriendo insultar a Moisés, doblaba rodilla y se pusieran a orar a Dios? En lugar de eso, empezaban a estar con ira, con violencia. Y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés. Como Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros con humildad y con tranquilidad y con paz, entonces Dios también les dio instrucciones. ¿Ok? La manera en la que tú te acercas a nuestro Señor es la manera en la que Dios te va a contestar. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación tú y Aarón tu hermano y hablad a la peña a vista de ellos. Dios estaba preparando un milagros. Dios estaba preparando grandes y increíbles y majestuosos milagros. Y sigue diciendo, y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes. Oíd ahora, rebeldes. Moisés ya estaba molesto. Seamos sinceros, Moisés ya estaba airado. Ya tenía furia. ¿Os hemos de hacer salir agua de la peña? Entonces alzó su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. No una vez, hermanos, 2 veces. Molesto y golpeando la peña en lugar de hablarle. ¿Qué crees que va a hacer Dios cuando ve esta rebeldía de Moisés? Y sigue diciendo, y salieron muchas aguas. Con todo y la rebeldía y la desobediencia de Moisés, Dios les dio agua, hermanos, porque Dios ya había dado su palabra y ya tenía sus planes y sus proyectos.
Pero ¿quién era Moisés para andar interfiriendo en los planes de Dios? Era un siervo de Dios, pero ¿quién es Moisés? ¿O quién es Abraham? ¿O quién es cualquier persona para interferir en los planes de nuestro Señor, de nuestro Dios Todopoderoso? Y salieron muchas aguas y bebió la congregación. Bebieron. La pregunta es esta. Ya estaba solucionado el problema. Ya se había solucionado. Pero dice la Biblia que se haya hincado todo el pueblo a agradecerle a Dios. No, hermanos. Ni el pueblo ni Moisés. Hay tanto que aprender de estos pequeños 13 versículos, hermanos. Y sigue diciendo. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí. Fíjense, 2 siervos cercanos a Dios. Dos profetas de Dios eran cercanísimos a Jehová Dios. Eran tan cercanos que Moisés hablaba con Dios, santo el Rey de la creación. Eran completamente cercanos a Dios. Sin embargo, Dios Todopoderoso les está diciendo: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Entonces, aquí podemos aprender varias cosas, hermanos. En primer lugar, estamos viendo que en Dios, hermanos, los detalles cuentan. Dios es detallista. Entonces tenemos que cumplir al 100% sus instrucciones. Porque solo en este párrafo, hermanos, se menciona la palabra agua 7 veces. Como personas prudentes, como personas inteligentes, si me están mencionando la palabra agua 7 veces, entonces yo a partir de hoy voy a empezar a cuidar el agua. Entonces, cuidemos el agua y obedezcamos las instrucciones de Dios al pie de la letra. Nos sigue diciendo: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Fíjense, hermanos, estaba diciendo esto nuestro Dios Todopoderoso por el mal carácter que tenía Moisés. Porque hizo las cosas de mala gana, porque se enojó. Como decimos, en Dios los detalles cuentan. Entonces, no pongas excusas terrenales para cumplir las instrucciones de Dios de mala gana. Las instrucciones de Dios se cumplen con una sonrisa en los labios. ¿Ok? Entonces, para Dios, hermanos, los detalles son muy valiosos. Cuentan mucho. ¿Por qué? Porque vemos que varias cosas pasaron en estos 13 versículos. Desobediencia, enojo, malagradecimiento, incredulidad, murmuración. Lo vemos. Desobediencia ¿de quién? De Moisés. Enojo ¿de quién? De Moisés y del pueblo. Malagradecimiento ¿de quién? Del pueblo y de Moisés también. Incredulidad ¿de quién? Ese solo el pueblo cometió incredulidad. Murmuración, solo el pueblo cometió murmuración. Entonces, estamos viendo cómo en Dios los detalles son muy importantes. Entonces, hermanos, por los próximos minutos les voy a hablar sobre el tema lugares y tiempos difíciles. Estés donde estés, la situación que estés pasando, aprovecha esta palabra, porque quizá la vas a necesitar mañana, hermano. Entonces vamos a hablar sobre trabajar en lugares difíciles y en tiempos difíciles y con personas difíciles. Gente que pone en tela de juicio todo lo que haces. Gente que cuestiona todo lo que haces. Gente que le parece mal todo lo que dices o haces. Gente que duda y desconfía de ti. Bueno, para esto vamos a darle la bienvenida a nuestro Señor Dios Todopoderoso. Señor Jesús, gracias por tu presencia, bendito. Empodéranos, Señor, con tu gracia, con tu presencia. Vigorízanos, Señor. Danos de tu vigor, fortifícanos, anímanos, estimula este cuerpo del polvo que tú formaste, que tú creaste con tus propias manos y con tu propia palabra. Permítenos, Señor, autorízanos, capacítanos y habilítanos a trabajar
en tu obra, en tu proyecto, de una manera supernatural, Señor. Trasládanos fuera de este cuerpo a tu reino santo, al reino celestial, Señor. Deja que tu amado Hijo Jesucristo de Nazaret nos llene de su palabra. Alimenta a tus ovejas, Señor. Alimenta al cuerpo de toda la cristiandad, a tu rebaño, a tu congregación, espiritualmente, Señor, con tu verbo santo, fuera de toda fantasía, fuera de toda terrenalidad, fuera de toda fragilidad, fuera de toda debilidad. Mira, Jesús de Nazaret, el imperio que ya creaste en el cielo, para el cual nosotros estamos trabajando en esta tierra, Señor, con toda nuestra fe y con todas nuestras fuerzas. Bendice por adelantado tu obra, precioso Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos en este tema que es lugares y tiempos difíciles. Seguramente te suena familiar porque quizá tú estás teniendo un tiempo y un lugar difícil. Pues déjame decirte, no estás tú solo. Todos tenemos pruebas en la vida. No lo veas como un problema, hermano. Siempre velo como una prueba que superar. Nosotros tenemos una gran ventaja, que en todas las pruebas que tenemos que superar tenemos el apoyo de nuestro Jesucristo de Nazaret, nuestro amado Jesucristo de Nazaret, el Rey de la gloria, el Rey de la creación, el Rey que tiene todas las respuestas a todas tus preguntas, a todas tus interrogantes. ¿Qué pregunta tienes para hacerle a Jesús? Aprovecha en este momento, hermanos, que estamos conectados todos con el Espíritu Santo de Dios. Y decimos todo esto porque muchos de nosotros estamos trabajando en lugares y tiempos difíciles. Sonreímos, hermanos, pero trabajamos en lugares difíciles. Aplaudimos, pero trabajamos con personas difíciles. Y entonces queremos las instrucciones de Dios. Nos da hambre de las instrucciones de Dios para que Él nos diga lo que nos ayudará a superar ese lugar, tiempo y persona difícil. Porque no queremos llegar cerca de la meta y titubear. No queremos estar cerca de la meta y vacilar y tambalearnos con escepticismo o incredulidad. Entonces, estamos en el libro de Levítico y estamos estudiando un poco de la vida de Moisés. Estamos cavando, estamos hurgando, estamos bajando a lo profundo, explorando y ahondando en el hecho de que Moisés fue asignado a un lugar difícil. Fue nombrado, fue designado, fue señalado, fue fijado a guiar a personas que no tenían empatía con él. Moisés fue asignado a personas, a un pueblo que no tenía ninguna amistad con él. ¿Ok? Entonces, el pueblo de Israel, hermanos, es rebelde por naturaleza. Nos quedamos cortos. Vamos a ser sinceros, vamos a hablar claro. Toda la humanidad es rebelde por naturaleza, empezando con Adán y Eva. Todos. Obviamente que se nota mucho más en Israel porque es el pueblo escogido, porque es el pueblo de Dios y porque es el que nos sirve de ejemplo, porque Israel es el paradigma para nosotros. Entonces, el pueblo de Israel no era amistoso, no era amable, no era cariñoso con Moisés. Siendo Moisés el que hablaba directamente con Dios. Moisés, cuando bajaba del monte Sinaí, su rostro resplandecía con solo estar ante el resplandor de nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, Moisés estaba siempre bajo la unción de Dios, pero tenía que lidiar todos los días, en el día a día, con el pueblo de Dios, con su pueblo, con Israel. Ese pueblo no era amable con él, no era cariñoso con él, porque Dios no siempre asigna, Dios no siempre designa, Dios no siempre nombra, hermano, a gente amable a tu alrededor. Entonces, la cosa es que solo porque ellos no son amables contigo, eso no quiere decir que tú no seas amable con ellos. Eso no quiere decir que tú pierdas tu amabilidad con ellos. Tienes que pagarles bien por mal, ¿ok? Entonces,
nos damos cuenta que vivimos en un tiempo en que la gente deja su trabajo. La gente renuncia a su trabajo rápidamente. En una semana o en un mes ya quiere salirse del trabajo. Renuncia a su trabajo porque no se sienten a gusto en él. Piensan que si no se sienten a gusto en ese trabajo, entonces llegan a la conclusión que ese trabajo no fue designado para ellos. Y ocasionalmente, o casi siempre, hermanos, nosotros los cristianos estamos en una misión en lugares difíciles. Estamos siempre en una batalla, en luchas. Recuerda, hermano, que la vida en la tierra es una sucesión de pruebas que superar. Estamos superando siempre una prueba y viene la otra. Dios les estaba poniendo pruebas que superar a su pueblo escogido Israel, y ellos solo veían problemas. Son dos enfoques diferentes. ¿Ok? Cuando tú sientas que estás teniendo un problema, cámbiate de enfoque y enfócate en pruebas que superar. Porque en las pruebas que superar está el apoyo de nuestro Dios. Y en los problemas, son problemas que casi tú mismo tienes que, con tus propias fuerzas, que echártela tú solo. Pero entonces, cuando tú lo ves como pruebas que superar, entonces invocas a la presencia de Dios y Dios viene y te echa la mano, ¿ok? Te ayuda. Entonces, depende de lo que Dios está construyendo frente a ti, es la misión que te va a encomendar, ¿ok? Pero no lo veas como un problema, velo como una prueba. Velo como una prueba que superar. La vas a superar más fácilmente con la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque tienes fe en Dios y porque ya le abriste tu corazón. Entonces, es de acuerdo a tu misión en la vida, hermano, a tu misión en la vida y a lo que tu perfil muestre, la misión y la prueba que Dios te va a poner enfrente de ti para que superes. Tenemos la ventaja nosotros. Nosotros los cristianos tenemos esa ventaja. Que nuestro amado Jesucristo de Nazaret nos apoya y respalda en toda misión, en toda prueba, en todo momento, en todo lugar. Estés tú en transición, estés viajando por el desierto, estés viajando queriéndote mudar de casa, queriéndote mudar de país, estás en transición, estás en una prueba. Aún así, entendiendo esto, aún así es posible que en algún momento dejes, es posible que en algún momento abandones, renuncies a tu tarea y a las pruebas que tienes para superar en esta tierra, porque forzosamente vamos a tener esas pruebas. Forzosamente las vamos a tener. No vas a dormirte en tus laureles, hermano, tranquilamente escuchando el ruido de los grillos de la noche y despertando con los gallos en la madrugada con toda tranquilidad. Hay pruebas. Te vas a tu cama a descansar pensando cómo vas a solucionar la prueba del día siguiente. Y es un ir y venir, es un ciclo de solución de pruebas. Vienen unas pruebas, las solucionas y llegan otras. Entonces es un ciclo que nosotros los cristianos ya conocemos, porque ese es el ciclo que pasó Jesucristo de Nazaret en esta tierra. Todo lo que te rodea te exige un esfuerzo, hermano, todo. Todo lo que te rodea te exige un esfuerzo y son pruebas que superar y tribulaciones. Pero nosotros las superamos con nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque ya depositamos toda nuestra fe y todas nuestras fuerzas y todos nuestros dilemas en las manos de Jesucristo de Nazaret. Repite conmigo, deposito en tus manos, Jesucristo de Nazaret, todas estas pruebas y dilemas del día a día, Señor. Tú las conoces y tú tienes la solución. Gracias, precioso Jesús. Entonces, hoy nosotros somos una generación con mucha conexión, hermanos. Verbalizamos mucho. Vocalizamos públicamente con libertad. Principalmente con libertad decimos que Jesucristo regresa pronto. Entonces, si tú no estás muy acostumbrado a comentarle a tus vecinos, a tus hermanos, a tus parientes, a cualquier persona,
que Jesucristo regresa pronto, bueno, es un buen momento, es una buena oportunidad para que empieces a comentarles que Jesucristo está a punto de regresar a la tierra. Porque en veces no nos gusta la tarea que tenemos que hacer. Esa es la tarea que tenemos que hacer. Compartir el verbo de Dios y obviamente el evento magnífico y poderoso que viene, que sigue en el calendario celestial, que es el regreso de Jesucristo de Nazaret. El calendario celestial va a seguir, hermanos. No termina ahí todo. En el momento que Jesucristo regresa, empieza otra etapa, empieza otro ciclo, empieza otro siglo, ¿ok? Entonces, recordemos que en Jesucristo, en Dios está la eternidad. Entonces van a seguir ocurriendo cosas, pero ya en otro nivel, ¿ok? Vamos a seguir vivos, porque Jesucristo murió por nosotros y nos dijo, ahora tú puedes tener vida eterna porque yo ya pagué por ti. Nada más que, ¿lo crees o no lo crees? Entonces, como nosotros lo creemos, tenemos completa paz, completa tranquilidad y depositamos en las manos del que murió por cada uno de nosotros nuestras vicisitudes y reconocemos que en Él tenemos la eternidad. Solo estamos pasando un ciclo en esta vida. En veces no nos gusta lo que tenemos que hacer, hermano. Y eso nos deja un sentimiento de venganza. Queremos vengarnos. Queremos desquitarnos. Queremos tomar represalias por todas las pruebas y tareas terrenales que hemos pasado. Y cuando vemos que ese sentimiento de venganza y de desquite no cumple su propósito, ¿y eso qué nos trae? Frustración. Frustración. La frustración, hermanos, viene cuando nuestra vida no se ve como la imaginábamos. Buscamos en nuestra imaginación y vemos que no cumplimos nuestras metas. Vemos que no logramos salir del desierto. Buscamos la higuera, buscamos la granada, buscamos la vid, buscamos los higos y no los encontramos. Todo lo que vemos es arena, dunas, ráfagas de aire caliente de alta intensidad, duración y ráfagas de aire caliente en lugar de lluvia fresca, como le pasó a Israel en el desierto. Quizá eso nos está pasando a nosotros en este momento. Tomemos ese paradigma, tomemos ese ejemplo, hermanos. Ráfagas de aire caliente en lugar de lluvia fresca. Nos preguntamos, ¿dónde están las granadas? ¿Dónde está la higuera? ¿Dónde está la vid? ¿Dónde están los higos? ¿Dónde está la tierra prometida? En ese momento, el pueblo de Israel no tenía nada de eso, pero ya tenían libertad, hermanos. Ya no eran esclavos de Faraón ni de los egipcios. Ya tenían un líder llamado Moisés que recibía instrucciones directamente de Jehová Dios de los ejércitos. Directamente de Jehová Dios de los ejércitos. No importa si estoy en medio del desierto, no importa si estoy en medio del mar, si estoy recibiendo instrucciones directas de Dios, estoy bien, estoy satisfecho, estoy lleno de su paz, estoy lleno de su cuidado y de su amor y de su misericordia y su mano poderosa. No importa dónde estés, hermano. No importa en dónde te ubiques en este momento, aunque estés pasando el más grande de los problemas, si tú depositas todos esos dilemas en las manos de Jesucristo, Él te va a llevar de triunfo en triunfo y victoria en victoria. Ya no eres el mismo de ayer, ya subiste de nivel desde el momento que conociste a Jesucristo de Nazaret. Ya no eres el mismo. Ya estás en ese desierto, estás en medio del mar, estás abandonado en una isla desierta, pero ya conoces a Jesucristo. Si tienes a Jesucristo, ya no necesitas nada más, hermano. A Él le haces el rey, lo haces el todo, le haces tu universo. Marco Barrientos tiene una alabanza que se llama Mi universo eres tú. Mi universo eres tú. Y eso se lo está diciendo a Jesucristo de Nazaret, hermanos. Y esa es toda la razón. Tiene toda la razón. Mi universo eres tú, Señor. Aunque esté en medio de la selva abandonado, mi universo es Jesucristo. Aunque esté en medio de una isla abandonada en medio del mar, mi universo es Jesucristo. Estoy a un paso de la mano de Jesucristo. Estoy solamente a un escalón de entrar a los terrenos celestiales. Estoy solamente
en un abrir y cerrar de ojos de encontrarme con la mirada de Jesucristo de Nazaret. Entonces nunca, jamás vuelvas a decirte que estás solo. Nunca pienses que estás solo. Como el pueblo de Israel, que en aquel momento estaban entrando apenas al desierto y ya se estaban preguntando, ¿dónde están las granadas? ¿Dónde está la higuera? ¿Dónde está la vid? ¿Dónde están los higos? ¿Dónde está la tierra prometida? Estaban en transición, no iban a llegar ahí en un día. Era una transición, estaban en libre tránsito. Todo lo que Moisés veía era un pueblo que casi lo estaban linchando. Un pueblo que lo estaba atacando, estaban desesperados, lo estaban casi asaltando. Estaban reclamándole a Moisés, hermanos, haciéndole responsable por las decisiones que ellos en democracia habían tomado. En democracia. ¿Ven cómo la democracia, hermanos, viene desde tiempos antiguos? Entonces, tomemos esto en cuenta. Democracia, ¿ok? Entonces, no era que Moisés les haya puesto una espada en el cuello para obligarlos a ir al desierto. Porque el que no hubiera querido salir de la esclavitud de Faraón, pues hubiera quedado ahí. Pero imagínate, ¿qué era mejor? ¿Estar de esclavo con Faraón o salir al desierto? Ya habían superado la esclavitud, ¿qué más querían? Obviamente que no iba a ser tan fácil llegar a una tierra prometida, pero ellos estaban desesperados. Ya querían linchar a Moisés. Ahora, ya habían salido de la esclavitud de los egipcios. Y recordemos que Egipto no era un lugar maravilloso. Israel tenía amnesia temporal. Y esta es la pregunta, hermano. ¿Algún hermano en este momento tiene amnesia temporal? Pues déjame recordarte algo. Si no hubiera sido por Jesucristo de Nazaret, no estuvieras tú escuchando este programa. Es un milagro que nuestro Señor nos haya dado la oportunidad un día más de vivir. Es un milagro que Jesucristo de Nazaret nos haya dado la oportunidad de estar en su presencia, disfrutando de este día, de esta tranquilidad, de esta paz. Porque vienen cosas tremendas para el mundo. No quiero alarmarlos, pero recordemos que el 8 de abril hay un eclipse. Entonces, no sabemos lo que va a pasar, pero para nosotros los cristianos, todo trae buenas bendiciones. Todo nos bendice. Todo actúa para bien. Entonces, quizá muchos otros tendrán miedo, pero nosotros no tenemos miedo, porque nosotros reconocemos que son hechos que van a pasar, porque ya están escritos en el libro y van a seguir pasando cosas que para nosotros nos van a sorprender, pero no nos van a agarrar, no nos va a agarrar desprevenidos, porque nosotros conocemos a Jesucristo y estamos ya preparados. Todos nosotros que estamos conectados ya estamos preparados. Seguramente tú que me estás viendo y escuchando, hermano, ya estás preparado. ¿Cómo te preparaste? Cuando aceptaste a Jesucristo de Nazaret y viste que toda la verdad está en la Biblia. Esa es la preparación. Te preparaste porque entonces ya trabajas viendo hacia arriba, mirando a Jesucristo de Nazaret y su próximo regreso a la tierra. Ya no trabajas para el cuerpo, para el materialismo, para la terrenalidad. Ahora trabajamos para trascender en la eternidad, para irnos con Jesucristo en ese abrir y cerrar de ojos. Si alguien no cree en el rapto, pues allá ellos, pero nosotros creemos en el rapto. Y en un abrir y cerrar de ojos nos vamos para arriba, hermanos. Y empiezan las bodas del Cordero, ¿ok? Entonces estamos viendo cómo el pueblo de Israel había salido de Egipto con grandes milagros que Dios había hecho, pero se les estaba olvidando. ¿Cuánto tiempo había pasado? 2 semanas, 15 días, un mes. No había pasado mucho tiempo cuando ellos ya tenían amnesia temporal. Sorprendente, es sorprendente. Qué rápido olvidaron lo horrible que era Egipto. Y las maravillas y supernaturales milagros que Dios había hecho con ellos, defendiéndolos, alimentándolos, cuidándolos.
levantándolos, liberándolos de la esclavitud y de los egipcios. Y en este momento estaban en tránsito, estaban en un momento de transición, estaban yendo directamente a la tierra prometida. Ya no eran esclavos, ya habían subido de nivel. Moisés hablaba directamente con Dios. Moisés recibía instrucciones directamente de Dios, hermanos. ¿Qué más querían? ¿Qué más querían? Si ya estaban subiendo de nivel, ya no eran unos esclavos, ya tenían su propia decisión, sus propios discernimientos. ¿Ok? Entonces, lo primero que quiero que estudiemos es que no subestimemos las dificultades de la vida. En la vida van a haber dificultades, pero ya sabemos que para nosotros no hay problemas, para nosotros hay pruebas que superar. La misión que Dios te dio tiene pruebas que superar, pero Él mismo te pone la prueba y Él mismo te pone la solución. La pregunta es, ¿confías en Él? Ese es el detalle. Tienes que confiar y tener fe en Dios. Tenemos pruebas que superar, tribulaciones que superar. Todo esto nos va a traer pequeñas pruebas, ¿ok? Entonces, no minimicemos todas estas pruebas. Que mucha gente, muchos quizá te van a decir, no, si tú tienes fe en Dios, todo te va a salir bien, todo te va a ir tranquilo. Bueno, al final, pero vas a pasar una etapa de transición. Vas a estar en transición en algún momento. ¿Para qué? Para que nos demos cuenta que solos no podemos. Podemos solo, pero con la ayuda de nuestro Dios. Muchos maestros no pueden decirte que vas a tener problemas, que vas a estar en transición. O sea, no saben cómo explicarlo, porque no son problemas, son pruebas que superar. Y muchos hacen ver fácil algo que realmente no lo era. Muchos que nos enseñaron hicieron ver las cosas muy simples. Te dijeron, tú solo crees en Dios y todo te va a salir bien. Pues, ok, tiene razón, pero también hay pruebas que superar. Hay un momento de transición. Voy a ponerte un ejemplo. Cuando tomas un empleo, cuando tienes un bebé, o cuando contraes matrimonio, cuando empiezas un negocio, cuando inicias una carrera, no es glamoroso. No empiezas rápidamente ya con el éxito. El noviazgo es más glamoroso que el matrimonio. El noviazgo está lleno de emociones, de señales, del tic-tac del corazón, de perfumes y agua de colonia. El matrimonio por diferente ya implica cosas y situaciones inesperadas, porque el matrimonio ya estamos hablando de palabras mayores. ¿Ok? Es muy diferente un noviazgo a un matrimonio. Porque en el matrimonio siempre hay uno que se queja. Siempre hay uno que dice, hace mucho calor, hace mucho frío, prende el aire, prende el ventilador, abre la ventana, cierra la ventana. Siempre uno en la pareja odia limpiar la casa. Siempre uno en la pareja odia tener todo ordenado. Nuestro confort se convirtió en un tremendo dilema, en un supremo dilema. Dormimos cada quien en su lado de la cama y le decimos al otro, no invadas mi lado de la cama, no me destapes, dame la cobija, prende el aire, prende el ventilador, abre la ventana. Hermanos, ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en la temperatura del cuarto donde dormimos. No entendemos, hermanos, que lugares y situaciones difíciles se le dan a gente fuerte y valiosa. Repito, lugares y situaciones difíciles se le dan a gente fuerte y valiosa. Dios les puso pruebas que superar a su pueblo Israel y ellos solo veían problemas. La pregunta es, ¿puede Dios confiar en ti cuando te ubica en un lugar, en un tiempo y en una situación difícil con pruebas que superar? Respóndete, sí, ¿puede Dios confiar en mí? Responde, sí puede Dios confiar en mí. ¿Ok? Entonces, porque recordemos que esta vida terrenal significa tareas que cumplir y pruebas que superar, hermanos. Todos los días tenemos tareas que cumplir y pruebas que superar. ¿Puede Dios confiar en ti para que dejes de quejarte y tengas una recuperación, una reposición a través de tu fe en Jesucristo de Nazaret?
Pues claro que sí. Antes que pienses en dejar todo y te regreses a casa de tu mamá, deposita todos tus dilemas en Jesucristo de Nazaret. Hoy quizá tus enemigos te están diciendo, ¿dónde está tu Dios? Pues no que eres cristiano, no, te empiezan a criticar de tantas cosas. Tú solamente contéstales, en Jesucristo de Nazaret nunca tenemos problemas, tenemos pruebas que superar con su ayuda. Los cristianos siempre estamos con pruebas que superar, hermanos. Por eso estamos en esta vida. Por eso, en cualquier situación, Dios nos está diciendo, ya tienes la prueba, ya te estoy dando la solución, pero ¿dónde está tu alabanza? ¿Dónde está tu adoración? ¿Dónde está tu fe en mí? Nos está diciendo el Señor. Ok, entonces en cualquier prueba, en cualquier situación, adora a nuestro Señor Jesucristo con alabanza, con adoración. Tú le puedes decir, en este momento tengo una tremenda prueba, pero yo voy a adorarte, Señor Jesús. Voy a adorarte porque esta es la vía en la que tú vienes. Este es el camino en el que tú me escuchas. Voy a adorarte. Tengo una tremenda prueba, pero voy a adorarte en este momento. No me importa la prueba, no me importa la situación, porque yo voy a adorarte, precioso Jesús. Porque tuya es la gloria, tuya es la gracia, tuya es la respuesta, tuya es la verdad, tuya es la solución a cualquier dilema. Tú eres único, tú eres maravilloso, tú eres Jesucristo de Nazaret. Tú tienes conexión espiritual con todos mis hermanos que están en este momento conectados. A cada uno de ellos, Señor, sorpréndelos en este momento. Dales un toque personal, una mirada celestial precioso a cada uno de ellos. En cualquier situación, en cualquier prueba en la que estén pasando, empodéralos, precioso Jesús. Dales un rayo de tu mirada. Pon un solo de tus latidos en su corazón, Señor. Dale una sola de tu palabra. Dale una sola de tu ministración. Aunque con tu palabra, con tu mirada y con tu voz nos disolvamos en el Espíritu, llegando a tu presencia. Bendito Jesús de Nazaret. Todos aquellos hermanos que están conectados, hermanos, sigue en esta sintonía porque vamos a seguir con este tema. Esto nada más solo fue el prólogo, el principio de este tema. Lugares y tiempos difíciles, todos vamos a pasar, pero todos los vamos a superar con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu pasión. Gracias por tu unción. Gracias por tu mirada. Gracias porque tú tienes buena voluntad. Tú tienes tu calendario celestial fluyendo, Señor. Y tu gracia está sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestro territorio, sobre nuestra ciudad, sobre nuestro estado y sobre todo este mundo. Oramos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Hermoso Rey de Sion.